Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con la enseñanza sobre el libro de Job. Vamos a ver en esta ocasión cuáles son los versículos de mayor desafío para el creyente en el libro de Job, para ser recordado y aplicado. Y yo les recomiendo que busquen papel y lápiz y vayan anotando cuáles son estos versículos. Les voy a decir qué es lo que dicen y después les voy a dar el versículo como tal, para que ustedes puedan ir anotando. Primero, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así comienza el libro de Job, esto es Job 1:1. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto está en Job 1:21. Él no es un hombre como yo, para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. Esto está en Job 9:32. Ojalá hubiese un árbitro entre nosotros. Ojalá que hubiese un mediador entre nosotros que pudiera poner su mano sobre ambos. Esto lo tenemos en Job 9:32 y 33. El hombre que muere volverá a vivir. Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Esto está en Job 14:14. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esto está en Job 19:25 y 26. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esto está en Job 38:1 y 2. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Esto está en Job 42:5 y 6. Y murió Job viejo y lleno de días. Esto está en Job 42:17. Que el Señor nos dé su luz y sabiduría para adentrarnos en este mundo del libro de Job. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Este es un libro de los pocos libros del Antiguo Testamento que comienza con un prólogo redactado en prosa, presentándonos hermosamente el carácter espiritual de Job, con una hermosa familia, extraordinarias posesiones y bajo la responsabilidad de actuar como sacerdote, para quien su familia fue su devoción, cuidándola responsablemente. Su carácter intachable, con el que es descrito, nos muestra a una vida íntegra y un auténtico modelo para ser imitado por cada creyente. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. He aquí 4 características de un carácter lleno de la presencia de Dios. Aunque cada palabra parece ser sinónima una de otra, todas han sido escogidas para mostrarnos la integridad de un hombre que vive con Dios y para Dios. El corazón de Job era de un creyente recto. Esto fue el resultado del temor que despertaba la presencia de Dios en su vida y de su decisión de vivir apartado del mal. Pero esta manera de vivir de Job no lo hacía un hombre sin pecados, pues solo Cristo vivió de esa manera. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Además de su vida íntegra, a Job le acompañó una hermosa familia, compuesta por 10 hijos, siendo eso para ese tiempo un número completo, conformando así una familia ideal. La armonía parecía ser una señal entre ellos, vista a través de la buena relación de los 10 hijos, quienes se invitaban unos a otros a sus banquetes. También se destacaba la actuación de Job como sacerdote de la familia, intercediendo por los hijos después de sus fiestas, por si hubieran blasfemado contra Dios en sus corazones. En esto se ve a Job como un modelo. Sobre la actuación de Job con sus hijos, orando por ellos cada mañana, Rudolf E. Honsi escribió: sin embargo, eran pecadores y Job lo sabía. Con verdadero interés de padre, sacrificaba una ofrenda quemada por cada uno de sus hijos. Pensaba que tal vez habrían festejado en demasía, que habrían bebido mucho vino, que no se habrían conducido de acuerdo con la voluntad de Dios o que habrían maldecido a Dios en su corazón. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. El versículo 3 nos revela las riquezas enumeradas de la hacienda de Job, convirtiéndolo en el hombre de mayor prestigio económico entre los demás orientales. La cantidad de animales como ovejas, camellos, yuntas de bueyes y asnas, que se contaban por miles, además de sus criados, eran un reflejo de la prosperidad dada por Dios. El mismo Satanás confirmó sus riquezas y su grandeza cuando dijo: a trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Estos banquetes celebrados por los hijos de Job merecen un comentario adicional. Por un lado, se ve la manera en que las familias orientales se daban a la llamada vida social. El comer y el beber formaron parte de los banquetes, y esto se daba en la familia de Job, sobre todo cuando llegaban fechas importantes como cumpleaños o posiblemente nacimiento de algún hijo. Pero toda esa felicidad familiar, respaldada por tantos bienes materiales, será arrasada por la obra de Satanás. Una palabra final respecto al comportamiento de Job, reflejado en su temor a Dios, es que fue un hombre sabio que conocía a Dios, pero también se conocía a sí mismo, como lo establece en Job 28:28. De esto escribió Calvino: casi toda la sabiduría que poseemos, esto es, verdadera y sana sabiduría, consta de 2 partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Job se nos presenta en total integridad para con Dios, pero también educó su corazón con sabiduría para no quebrantar esa integridad.
Pregunta para reflexión. ¿Qué importancia tiene para nosotros el carácter de Job cuando se dice de él que era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero esto lo vamos a ver en detenimiento el día de mañana, por honor al tiempo. Vamos a ver entre los cuales vino también Satanás. Mil bendiciones.